Bonjour, ça va? Buenos días. Una pregunta. ¿Cuántos jóvenes pensáis que creen en Dios? Según el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el 76% de los jóvenes afirman creer en Dios. Pero hay dos detalles importantes. En primer lugar, en lo que no creen son en las iglesias y en las instituciones, porque piensan que no lo representan. Y en segundo lugar, además, creen en un Dios que no son capaces de definir muy bien. Es algo demasiado impersonal. Jesús había cruzado con sus discípulos el mar de Galilea, había llegado a Cafarnaúm y ahí había predicado acerca del pan de vida. Ahora Juan, en el capítulo 6, versículo 41, nos lo va a presentar en la sinagoga hablando también acerca del pan de vida. Si os parece, vamos a empezar a leer lo que nos dice Juan. Y nos comenta en el versículo 41, los dirigentes judíos protestaban contra él, porque había dicho que él era el pan de vida bajado del cielo. Al final del capítulo nos dice, esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Hay algo que me llama muchísimo la atención. El pensamiento judío tenía una esperanza, el Mesías. Esa esperanza, esa ilusión había pasado de padres a hijos, de generación en generación. Era la esperanza de toda madre en Israel tener un hijo que fuera el Mesías. Era algo que formaba parte de todo el entorno religioso de Israel. Y es muy curioso que cuando Jesús está delante de ellos, cuando el Mesías llega, no lo conocen. Murmuran, dicen que no es él, lo critican, lo censuran. ¿Cómo es posible estar esperando toda la vida al Mesías y cuando está no se dan cuenta de quién es? Juan nos va a dar dos motivos por los cuales los judíos rechazaron a Jesús. El primero se encuentra en el versículo 42 y dice, ¿pero no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? El judaísmo conocía muy bien las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sabían dónde iba a nacer el Mesías? En Belén. ¿Sabían el tiempo en que iba a nacer el Mesías? Daniel lo había profetizado. ¿Sabían de la tribu que iba a venir? ¿Sabían de la familia en que iba a nacer? Y hay un montón de profecías que describen todo lo que el Mesías iba a hacer. Y todas estas profecías confluyen en Jesús. Sin embargo, ahora no lo reconocen. Lo están viendo, pero no lo reconocen. Porque para ellos el Mesías tenía que ser de otra manera. El concepto que tenían de Mesías era diferente a lo que estaban viendo en ese momento. No podía ser simplemente el hijo de un carpintero. El Mesías era algo más. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿Cómo puede ser este entonces el Mesías? Ellos habían enseñado, se habían hecho ya una idea sobre el Mesías que nada tenía que ver con la realidad. Creían en el Mesías, pero sin el Mesías. Y déjame que te haga una pregunta, porque es importante. En el día a día, en tu caminar, ¿te das cuenta de las veces que Jesús está contigo a tu lado? ¿Eres capaz de verlo? ¿Eres capaz de sentir su presencia? ¿Eres capaz de estar con Él y darte cuenta que está ahí? ¿O tus obligaciones, tus pensamientos hacen que durante todo el día no te des cuenta de que está a tu lado? Cuando estás trabajando en la frutería, cuando estás estudiando tu máster, cuando estás arreglando los coches, cuando estás yendo en el autobús, cuando estás yendo en el metro, ¿te das cuenta que Jesús está a tu lado? ¿O ni siquiera lo tienes en cuenta? Y te ocurre como a los judíos, que lo tenían delante y no eran capaces de reconocerlo. ¿Os dais cuenta que nuestro día a día es tan atareado que no tenemos esos momentos para encontrarnos con Jesús? ¿No somos capaces de parar unos segundos para poder seguir conversando con Él? ¿Y sigue a un lado arrinconado porque no le queremos hacer caso o ni siquiera nos damos cuenta? Los judíos lo tenían ahí, pero no lo reconocieron, porque tenían otra idea sobre el Mesías. Y hay otro segundo motivo importante por el cual los judíos no reconocieron al Mesías. Nos lo comenta también Juan, en el versículo 54. Es verdad que Jesús va a hablar de una manera muy metafórica, una manera que llama la atención por la forma de expresar sus palabras. Y dice, pues os aseguro que si no coméis la carne y no bebéis la sangre de este hombre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Cuando los judíos, cuando los dirigentes escuchan a Jesús decir esto, se escandalizan, no entienden. Y es muy curioso que toda la religión judía tenía que ver con algo. Tenía que ver con el sacrificio del Cordero, tenía que ver con la redención, y todo eso apuntaba al sacrificio del Mesías. Pero cuando Jesús está hablando ahora se escandalizan, no lo entienden. Jesús está hablando de que tenía que venir a morir por nosotros. Y cuando habla de su sangre y de su carne derramada, no está hablando más que de su sacrificio. Más tarde instaurará, justo antes de morir, la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Y cada vez que lo hicierais, estáis recordando mi muerte y anunciando que voy a volver. Los judíos no lo entendían. Los judíos no quisieron entenderlo. Porque pueden ser a veces palabras un poquito difíciles. Pero ¿por qué no profundizaron? ¿Por qué no investigaron más? ¿Por qué no cogieron el Antiguo Testamento y dijeron, vamos a ver lo que quiere decir este Jesús de Nazaret? No quisieron. Sus ideas sobre la redención eran diferentes de las que Jesús le estaba presentando. Porque hay una cosa muy importante. El cristianismo está basado en el sacrificio de Jesús. Y sin el sacrificio de Jesús nada tiene sentido. Pero os dais cuenta que el ser humano tiende siempre a pensar en una religión basada en el propio ser humano, basada en el propio yo, más que en la necesidad de un Salvador. La mayoría de religiones es toda una salvación por obras. En cambio, el cristianismo, el verdadero cristianismo, es una salvación basada en lo que Jesús ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer. ¿Y por qué el hombre busca más esa religión basada en el propio hombre, basada en las obras? Por una razón muy sencilla. Porque si es así, los límites los pongo yo. Yo pongo el camino por el que tengo que andar. Yo al final digo lo que está bien y lo que está mal. Y justifico todas aquellas cosas que no son como Dios quiere. Mientras que si todo lo basamos en Jesús, el que pone los límites es Él. El que cambia las cosas o el que nos dice cómo debemos actuar es Él. Ya no entramos nosotros a decir lo que hay que hacer o lo que no. Es Jesús. Y ahí es donde se cambia todo. Porque el cristianismo es dejarlo todo en manos de Jesús y entregarnos completamente en su lado. Estar completamente en sus brazos. Eso es el cristianismo. No sé si os ocurre a vosotros, pero a mí me ha pasado cuando me han preguntado, cuando me han dicho ¿en qué crees? Pues he hablado sobre el día de reposo en el que creo, he hablado sobre la inmortalidad o no del alma, he hablado sobre la segunda venida, he hablado sobre las profecías de Daniel, he hablado sobre si creo o no en los santos, pero que yo recuerde, creo que nunca, cuando me han preguntado en qué creo, he podido decir firmemente, ¿sabes? Yo creo en Cristo Jesús, mi Salvador personal. Creo en ese Dios que me ama intensamente. Creo en ese Dios que está a mi lado y ha muerto por mí. Creo en ese Dios del que me he enamorado. Ese Dios personal y que cada día está conmigo. Y no sabría vivir sin Él en estos momentos. Eso es lo que creo. En ese Dios que me hizo. Ese Dios que se preocupa por mí. Ese Dios que quiere salvarme y vino a esta tierra a morir en mi lugar. Eso es en lo que creo. Y hay una cosa importantísima. Si cuando presentamos nuestra creencia como un credo de doctrinas, podrán ser todas rebatidas con argumentos. Pero cuando tú presentas que lo que crees es en Cristo Jesús como tu Salvador personal, en ese Dios del que te has enamorado, no hay argumentos que puedan contradecir eso. Solo hay una manera de poder contradecir eso. Estás loco. Pero también se lo dijeron a Jesús. Eres samaritano y estás loco, tienes demonio. Y Pablo dijo, mi locura es Cristo. Esto es lo esencial de la salvación. Cristo Jesús, tu amigo, tu Padre, está a tu lado para cambiar tu vida completamente. Con Él, todo lo demás cobra el verdadero sentido. Los judíos lo tuvieron al lado, pero no se dieron cuenta que estaba ahí.
estaban junto a ellos, pero no lo supieron reconocer o no lo quisieron reconocer. ¿Nos pasa lo mismo a nosotros? Te propongo algo. Coge tu móvil, que siempre llevas encima, y ponte 3 alarmas durante el día. 3 alarmas. Llámalas como quieras. Yo lo he hecho ya esta semana. Y esas alarmas les he puesto un nombre diferente. La última me encanta. La última dice, ¿hablamos? Cuando suenan esas alarmas, es el momento para parar todo lo que estoy haciendo y para dialogar con mi Dios. Para seguir enamorándome de Dios. Porque en este día a día que tenemos, desgraciadamente, se nos pasan las cosas y el Mesías está junto a nosotros y no nos damos cuenta. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle momentos, hay que seguir enamorándose de Él. Y yo te invito a enamorarte cada día de Jesús. Y cuando te pregunten ¿en qué crees? Creo en Cristo Jesús, mi Salvador personal, mi Padre. Estoy enamorado de Jesús. Y eso es lo más extraordinario que pueda sucederte jamás. Que el Señor te bendiga. Voy a seguir, con vuestro permiso, estudiando más acerca de este relato.